Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Por aquí Sergio Delgado de Fundación Da Vinci, facilitando este primer encuentro de un ciclo de vivos de este programa que se llama Log Expande, organizado por la Cámara Alemana de Comercio, HK, aquí en Uruguay, y la Intendencia de Canelones, para poder discutir, conversar, generar lazos, generar conexiones en este sector tan vibrante y tan dinámico como es la logística. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, a quien ya le damos la bienvenida, Emilio Rivero. Buen día, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, gerente general del Instituto Nacional de Logística. Emilio es licenciado en Estudios Internacionales, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad OT de Uruguay, y se desempeñó, tiene una carrera bien interesante dentro de INALOG, del Instituto Nacional de Logística, como jefe de Relaciones Internacionales, previo a su actual desafío como gerente general. También nos acompaña una serie de participantes en este vivo, aquí en esta sala, y también saludamos especialmente a quienes nos lo hacen por otros canales, y también a quienes repasan este material luego del vivo, porque va a estar disponible en diferentes canales de la Cámara Alemana. Con nosotros también está André, de la Cámara, a quien le doy una bienvenida y un saludo especial. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, primero, gracias Sergio, gracias Emilio, y gracias a todos los que nos acompañan ahora en vivo y quienes nos van a acompañar después a través de las diferentes plataformas. De parte de la Cámara, y en nombre de la gerenta, agradecerles a todos, agradecerle también a la Intendencia de Canelones, que es nuestro partner de organización, a Fundación Da Vinci, y obviamente a la Agencia Nacional de Desarrollo, que es gracias a ellos quienes podemos también llevar a cabo este ciclo de talleres y a futuro también un ciclo de podcast que vamos también a estar repasando y culminando este gran proyecto con el Foro de Logística. Así que sin más preámbulos los dejo con Emilio y con Sergio y les agradezco a todos. Muchas gracias André, y bien interesante este programa entonces que están liderando junto con allí el gobierno departamental de Canelones, tratando de mover lo que es este sector que entendemos que es bien importante, pero que vale la pena entonces hincarle un poquito el diente, tanto para aquellos que lo conocen como para aquellos que se quieren ir acercando. Emilio, te tenemos como invitado principal hoy y dije algunos titulares de los que son tus cargos y tu vínculo con el instituto, pero conozcamos un poquito más a este profesional y a esta persona. Contanos un poquito más de tu recorrido, Emilio, de tus intereses profesionales, para poder saber un poquito de cómo se trata tu perfil. Bueno, primero, buenos días y gracias nuevamente a ti, Sergio, a la Cámara Alemana, a André, a sus autoridades y también al gobierno de Canelones por la invitación y por haberme dado esa distinción de abrir este ciclo de talleres sobre temas vinculados a la logística, temas que nos interesan a nosotros. Habiendo dicho esto y yendo un poco a tu pregunta, nada, yo me defino como tacuarembóense. Yo soy de Tacuarembó, de tierra adentro. Me encanta el campo. Estuve siempre entre el comercio exterior y el campo, o sea, toda la vida estuve vinculado al sector agropecuario. Mi padre veterinario, así que nada, hubo que estudiar algo, dudé, estuve por hacer agronomía, terminé haciendo estudios internacionales porque me apasionaba mucho el tema del comercio internacional y de las relaciones internacionales. Terminó ganando esa beta al final del día, y eso me trajo a Montevideo a estudiar. Me gradué de la Universidad OR, como tú lo decías en la presentación, hace ya muchos años atrás, y bueno, como todo, cuando haces una carrera de licenciatura en estudios internacionales, yo lo embromaba y tengo muchos amigos profesionales que
y otros que no, pero no, digo, lo menciono de profesionales más que nada, simplemente porque algunos eran doctores, estaban estudiando para doctores, otros para ingenieros agrónomos, otros para veterinarios, otros para abogados, yo qué sé, y ya sabían, bueno, vos vas a tener tu boliche, yo qué sé, qué boliche voy a abrir yo, porque con la carrera que se me ocurría hacer, pero realmente me gustaba y era lo que quería hacer. Y bueno, eso después me llevó a un variado trayecto hasta llegar hoy aquí. Arranqué como pasante en un programa de Naciones Unidas y el Banco República para la exportación, el programa Empretec. Estuve pasante en una empresa uruguaya, abriendo el Departamento de Comercio Exterior, casi 2 años. Estuve pasante en el Ministerio de Relaciones Exteriores antes, porque era un crédito académico que tenía que tener para recibirme. Después pasé a una empresa que hacía y comercializaba productos con el sudeste asiático, y terminé luego en una empresa multinacional como Rico, que tiene su centro de distribución para Latinoamérica en Montevideo y en Panamá, y sobre todo desde Montevideo se gestiona todo lo que es la logística para la región. Y ahí entré de lleno a la logística. Antes estaba más en el comercio exterior, si se quiere, pero desde 2006 estaban entre el comercio exterior y la logística, porque el comercio exterior y la logística van de la mano siempre, o sea, no lo puedes separar. Si vos querés hacer comercio exterior, tenés que tener logística internacional, no lo puedes separar nunca. Pero si querés ser más puro en lo que son los temas, ahí estaba más vinculado a lo que era la comercialización, y que el logístico se preocupara. Me pasa que eran empresas chicas y el logístico era el de comercio exterior, así que claro, veía las dos puntas del negocio. Y luego ya en Rico, una multinacional muy grande, con una presencia a nivel mundial y con muchas operaciones, ahí sí estaba de lleno en la logística. O sea, me metí en operaciones logísticas, tuve casi 9 años, si no me equivoco, 8 años y pico, hasta que llegué al Instituto Nacional de Logística, hasta que llegué aquí al INALOG, después de una larga experiencia y habiendo pasado por varias posiciones dentro de la compañía, viendo desde la atención al cliente, la planificación, el comercio exterior y demás, terminé en el INALOG como jefe de Relaciones Internacionales, porque fue algo que me desafió, en aquel momento me lo plantearon, fue en 2000, me lo plantearon en 2013, pues mi hija estaba para nacer, yo tengo 2 hijas, bueno, estoy casado, tengo 2 hijas, María del Pilar de 15 años y María Paulina de 11, así que eso era lo primero que tenía que haber dicho, y con mi lo editamos y lo madre de mis 2 hijas, y que me banca y me sigue bancando por ahora. Y ahí terminé acá en INALOG porque me interesó muchísimo la propuesta que se me hizo en ese momento de la Jefatura de Relaciones Internacionales. Yo había estudiado justamente la licenciatura en Estudios Internacionales, entonces yo lo que decía, estoy en logística, y está buenísimo, pero esto es lo que yo estudié, es que claramente, o sea, va de lleno, y ahí tomé, que no fue fácil, la decisión de venir a INALOG en ese momento. Yo estaba, ya te digo, en esa empresa y estaba bien, y me llevó bastante tiempo tomar la decisión, bastantes horas mías de tomar esa decisión. Al final la tomé, y bueno, después tuve años en la Jefatura de Relaciones Internacionales, y ante la vacancia que se generó en la posición de la gerencia general y ante la posibilidad de la postulación, me postulé, y el Consejo de Dirección del Instituto en 2018 creyó que era oportuno que yo pasara a cumplir la gerencia general, a desempeñarme en ella. Y bueno, desde 2018 asumí la gerencia general de junio hasta el día de hoy, desempeñándome en este rol. Estoy un poquito como... Sí, tomá. No sé si se me escucha bien, pero... Se te escucha bárbaro, toma agua, si querés, Emilio, tenés a mano ahí algo, un matecito, que por acá también tengo un buen mate. También le invitamos a las personas que nos acompañan en el vivo a ir dejando alguna consulta, algún comentario en el chat, para después también ir retomándola. Luego vamos a tener también momentos de abrir el micrófono y poder intervenir, para comentarles un poquito cómo va a ser la dinámica de hoy. Pero bien interesante, Emilio, tu derrotero, ¿no? Desde ese Tacuarembó natal, venir a Montevideo, como tantos uruguayos del interior,
a buscar esa posibilidad en la educación y después ir haciendo foco en lo que es lo que tú decías, comercio internacional, luego en logística, y en este cargo vinculado a un actor del gobierno, ¿no? De esa red viva que es la logística. Quizás, Emilio, te hago una pregunta muy simple, pero también muy poderosa para aquellos que se están acercando a este material por primera vez o incluso algún curioso que quiere conocer un poquito más del sector. ¿Cómo podríamos definir logística? Porque es una palabra que la utilizamos como chicle para arriba y para abajo, pero que quizás algunos no saben definirlo. ¿Cómo lo definirías vos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de logística? Bien. Hacerlo bien sencillo y llano, sin ponerme en definiciones rebuscadas, que las tenemos. Ahí Lorena, que tuvo en algún curso conmigo, sabe que están ahí las slides, pero para no ir a las definiciones del World Council of Management y demás, y todo lo demás, la voy a hacer bien sencilla. Logística es todo aquello que pasa para que una mercadería que se produce en el punto A y tiene que llegar al punto B, que es el punto donde se quiere ser consumida, o sea, el consumidor tiene la necesidad de que ese producto esté en sus manos para satisfacer esa necesidad. Y bueno, todo lo que transcurre entre el punto A, que es la fábrica, o donde terminó siendo producido, al punto B, donde está el consumidor, todo lo que pasa en el medio es logística. Y después, si te lo hago más complejo aún, pero todo lo que está detrás de A, y ahí tendríamos que ponerle, no sé, ponerle números si querés, todo lo que está detrás de A, o sea, todo lo que está en el momento de la fábrica, lo que hace que los suministros y los insumos estén en el momento que la fábrica, que es otro eslabón de la cadena, lo necesita para hacer el producto, ponerle pepito al producto, todo lo que está detrás para que esos productos estén en el momento correcto que la fábrica los necesita, tienen nuevamente que todas las cosas que se hagan para mover ese producto es logística. En definitiva, la logística es un servicio que mueve cosas y las posiciona en el lugar de consumo o en el lugar de el eslabón de la cadena lo necesita. Después eso es mucho más complejo. Después tenés la cadena de abastecimiento y ahí la gestión sobre la cadena de abastecimiento y cada eslabón de la cadena de abastecimiento lo puedes mirar aguas arriba o aguas abajo. Esto es bien de carga logística. Aguas abajo es hacia el cliente y aguas arriba es hacia mis proveedores. Y bueno, desde esa perspectiva la tenés que mirar. Pero en definitiva la logística es lo que viabiliza que las mercaderías estén en el momento adecuado y en el lugar adecuado para cuando alguien necesita una necesidad que sea satisfecha, y eso es la logística que hace que esas cosas estén, porque fíjate que los productos que nosotros básicamente, yo estoy mirando arriba de mi escritorio, la mayoría, no voy a decir la totalidad, pero sí la mayoría proviene del sudeste asiático. Y algunos provienen de lo que puede ser Europa y algo capaz que del hemisferio norte de América. No, para poder llegar acá, sí, el comercio internacional, sí, claro, la transacción se hace por comercio internacional, pero quien da la viabilidad para que ese producto llegue y esté hoy, o haya sido adquirido por la empresa o por mí, para que esté hoy satisfaciendo la necesidad que yo tengo X, eso todo lo viabilizó la logística. La logística. Muchas gracias, Emilio, por darnos un encuadre de lo que es el fenómeno, ¿no? La dinámica logística, para poder también comprenderla y entenderla mejor. Y pasando al instituto, ¿cuál es el motivo de crear el Instituto Nacional de Logística y hoy en día cuál es su principal competencia? Ya, el motivo, podemos remontarnos, ¿no? Un poco hacia atrás en lo que es los antecedentes del Uruguay como país e incluso los antecedentes del Uruguay como un territorio que luego se pasó a llamar Uruguay. Digo esto porque esto viene antes de la propia independencia. Uruguay nace antes de Uruguay, sino la fundación de Montevideo y demás estuvo vinculado por intereses logísticos. Siempre fuimos un sin pensar en logística, ¿no? O sea, sin pensar en logística, pero al fin y al cabo uno los mira y tiene un interés logístico. ¿Por qué? Por el avance portugués que creía que
que creía y entendía de que su frontera natural estaba en el río Uruguay, en el río de la Plata. Entonces ellos querían tomar posesión de todo este territorio y por eso fundaron la ciudad de Colonia del Sacramento e intentaron fundar unas semanas antes una ciudad donde hoy está Montevideo, y hicieron un asentamiento militar y después el virrey del Río de la Plata los sacó allá por 1724. Y lo que tenían intereses eran esta bahía natural que tiene Montevideo, que es natural para la navegación de aquella época, que era un lugar naturalmente estratégico para posicionarse en el Atlántico Sur. Cuando uno dice naturalmente estratégico para posicionarse en el Atlántico Sur, sigue siendo naturalmente estratégico, dado que luego el derrotero de nuestros países llevó a que en el cono sur de América exista población, exista capacidad de consumo y necesidad de consumo, y esa ubicación estratégica sigue estando para que Uruguay sea un país ideal para prestar servicios logísticos para el cono sur de América. Entonces, sin hacer el cuento más largo de lo que viene de la historia y lo que termina siendo la fundación de Montevideo, que se demoró por Zabala, que termina fundándose posteriormente por orden del rey, y que no querer fundar de Zabala la ciudad de Montevideo, que no tenía ni nombre porque Montevideo le pusieron después, era dado porque la fuerza viva de Buenos Aires decía: mirá, si haces una ciudad ahí que en esas condiciones automáticamente va a ser rival mío en lo que tiene que ver a mi actividad portuaria. Y así fue, una vez que quedamos libres de las leyes de la corona que hacían que comercializara el puerto de Buenos Aires y no el de Montevideo, que pasó a ser el apostadero naval de la corona española. Saliendo de ahí y trayéndolo al siglo XX, para ser más reciente, evitándonos todo eso, el Uruguay retomó su posición de país logístico, país prestador de servicios logísticos, por una serie de políticas públicas que desde mi perspectiva se fueron transformando en política de Estado. ¿Por qué digo eso? Porque estuvo la ley de zona franca, de la administración del presidente Sanguinetti, su primera administración, por el año 87, porque después vino la ley de puerto, porque después a la ley de puerto se le agregaron otros atributos, se le agregó también el régimen de la ley de puerto al aeropuerto, y todos los partidos políticos, desde el retorno a la democracia a la fecha, han venido llevando adelante acciones que han venido consolidando al Uruguay nuevamente como un país prestador de servicios logísticos. Y retomamos aquella vieja bandera de el Uruguay, una puerta de entrada en definitiva para la región, que los ingleses lo veían así, por eso tenían intereses en nuestro... estoy hablando allá en épocas coloniales, en estas tierras. El instituto es una respuesta a ese resurgir del Uruguay logístico. El Uruguay logístico, en ese resurgir, evidentemente los actores empiezan a ver la necesidad de que la existencia de una institucionalidad que represente a esos intereses del sector, genuinamente que los tenía. Y es así que ya diría en las administraciones del presidente Vázquez, en su primera administración, se comienzan a llevar adelante acciones para generar una institucionalidad para el sector logístico. Esa institucionalidad primero es a través de la CONALOG, luego a través de una discusión parlamentaria y la creación de la ley del año en el 2010, la aprobación de la ley del año 2010, se crea el Instituto Nacional de Logística como un instituto que viene a dar justamente eso, la institucionalidad del sector. Disculpe, voy a tomar un traguito de agua. Sí, adelante, Emilio. Bien interesante ir repasando, bueno, estos actores, ¿no?, que están dentro de la órbita estatal, paraestatal, también privada, ¿no?, con las cámaras, para ir dándole sostén a este sector donde Emilio tuvo una experiencia bien interesante también en el sector privado, que luego te quería hacer un comentario sobre eso, para poder terminar ahora sobre algo más que quieras comentarnos de INALOG. Emilio, Sí. cuando tú estés listo, me avisás. Sí, no, perfecto. No, es que se me seca un poco la garganta. Ando medio, ahora, adelante. Nada más. pero ya estamos en campo. Nada, bueno, un poco era eso como para decir, nosotros históricamente venimos con esto de ser un país logístico.
resurgió ya sobre finales del siglo XX, y bueno, y en este principio del siglo XXI se han continuado dando acciones. Por eso yo dije que son políticas públicas que se fueron transformando en políticas de Estado, porque políticas de Estado son aquellas políticas públicas que trascienden en el tiempo, que son mantenidas por los demás actores del sistema político una vez en el gobierno. Y acá ha pasado básicamente los principales partidos políticos han estado a cargo del Poder Ejecutivo desde el retorno a la democracia a la fecha, y se han mantenido y han ido profundizando y han ido generando condiciones para que el negocio se siga desarrollando. Con distintos acentos, distintas formas de encararlo, pero siempre manteniendo el sarno, siempre manteniendo, digamos, la esencia de lo que son el marco normativo y su adecuación a los negocios, que son muy cambiantes. Pero vos me preguntabas, ¿y qué es el INALOC? Bueno, el INALOC básicamente es el ámbito de articulación, siempre lo definimos de esta manera, el ámbito de articulación de los actores del sector, o los que hacen el negocio, en definitiva, ¿no? ¿Quiénes hacen el negocio? El sector privado. ¿Quiénes son los que generan las condiciones para que el negocio se lleve adelante? Parte son el sector público, porque son los que terminan generando las normas y las disposiciones para que el negocio se haga. Entonces, entre los que hacen la norma o están vinculados a la creación de la norma para que el negocio se desarrolle, y los que hacen el negocio, bueno, el INALOC es ese ámbito de articulación donde los dos sectores, público-privado, se sientan, dialogan, y lo que buscan es liderar un proceso de profesionalización del sector, de promoción del sector, de capacitación e innovación, con el objetivo de impulsar a Uruguay al desarrollo, y ese impulso al desarrollo va a estar vinculado desde la óptica del sector logístico, desde la óptica del Instituto Nacional de Logística, en la consolidación de Uruguay como un hub logístico regional y como un centro de distribución regional. Y hago esta distinción de hub logístico regional y centro de distribución regional. ¿Por qué? Porque si bien son muy similares, tienen algunas pequeñas sutilezas. Uruguay es un país que recibe cargas y que la distribuye rápidamente a la región, y eso es una operativa bien pensada de la óptica de la teoría de los hubs logísticos, ¿no? Concentrador de cargas y rápida distribución de esas cargas. Pero también Uruguay tiene también la vocación, y así lo hace, de ser un centralizador de cargas y darle valor agregado logístico a esa carga. Cuando uno dice darle valor agregado logístico a esa carga, viene la carga, la abrimos, o sea, rompemos la carga, hacemos la ruptura de carga, lo que se dice en logística. Yo en los cursos, porque no dije, pero aparte soy docente de OR desde el año 2005, o sea, en mi presentación inicial no dije, pero soy profesor de comercio internacional y últimamente también de logística internacional en la Universidad OR desde el año 2005 a la fecha, así que ya ni digo cuántos años hace que estoy en esto de la docencia universitaria. Yo siempre bromo lo mismo en los cursos de logística. Bueno, hacemos ruptura de carga, y no se crea que es abrir el contenedor y agarrar patada la carga, no. Es una carga logística. Lo que hacemos es, bajamos la carga o sacamos la carga del contenedor, la ponemos en las bodegas y luego se la enviamos al cliente según sus necesidades, hacemos procesos de configuración de esa carga, la consolidamos con otra carga que vino en otro embarque, y eso, créame, que es valor agregado logístico. ¿Por qué? Porque el valor agregado logístico está ahí, está en la optimización de las rutas, de las cargas, de los inventarios, para que el cliente luego, regional, reciba esas cargas según sus necesidades. Bueno, eso es lo que hace, eso es como yo lo defino y cómo se define el Instituto Nacional de Logística. Es el articulador entre el sector público y privado para transformar Uruguay o impulsar el desarrollo de Uruguay en justamente consolidarse como un hub logístico regional y como un centro de distribución regional. Emilio, a veces hay como dos grandes bibliotecas o dos grandes movimientos. Por un lado, una que apuesta más a las relaciones, ¿no? y a los techos culturales y de experiencia, ¿no? De idiosincrasias en Uruguay, en Montevideo, en la zona metropolitana, y otra línea más institucionalista, ¿no? Vinculado a la influencia y al poder de lo institucional y las organizaciones. Hoy dirías que a nivel institucional tenemos los elementos necesarios en Uruguay, o habría que avanzar en algo más. Te cuento por qué. Porque hace muchos años se planteaba la necesidad de crear quizás una superintendencia, o incluso se llegó a hablar de un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Hoy en día hay una articulación con una secretaría, ¿no? Vinculada a estos temas.
hoy en día estamos a nivel institucional, ¿no? Estamos listos en Uruguay como para seguir afrontando los desafíos de nuestra época y de los que se vienen, ¿o te parece que habría que avanzar en algo vinculado a lo estructural institucional, vinculado ya a tu rol en INALOC, ¿no? Esa pregunta es una pregunta bien, bien compleja y bien interesante también, Sergio. Mirá, yo lo que veo, intentando responderla, lo que veo es que el mundo es muy cambiante, o sea, el mundo es sumamente cambiante y desafiante, o sea, nosotros, te lo digo de esta manera, así a nivel personal. Yo cuando hice la universidad, cuando estudié de estudios internacionales, o sea, el paladín del libre comercio y el paladín del multilateralismo, el gran defensor del multilateralismo, era Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos era, allá por finales de los 90, principios de los 2000, era ese país que luego de finalizada la Guerra Fría había asumido un rol de liderazgo mundial. En ese momento se hablaba del mundo unipolar, habíamos dejado el bipolarismo que venía de la Guerra Fría y habíamos pasado en la década de los 90 al unipolar, que era el gran país, Estados Unidos, como país líder mundial. Y no había gran discusión sobre el tema. Y eso hacía que Estados Unidos tuviera, y yo no estoy criticando, no lo tomen como crítica ni como algo que estoy diciendo que está bien o está mal. Yo lo que estoy diciendo son constatando una realidad, ¿no? Y si no, es ir a revisar los libros de historia, seguir revisar lo que fue el final del siglo XX, el fin de la Guerra Fría y la década de los 90. Y fíjate si el mundo habrá cambiado, que yo estudié en ese mundo y hoy en plena actividad profesional, pareciera que el rol de la defensa del multilateralismo lo tiene China cuando yo te digo que China todavía no integraba la Organización Mundial de Comercio. Y Estados Unidos cuestiona las reglas que se dispusieron para el ordenamiento comercial con la creación de la Organización Mundial del Comercio del año 1995, consecuencia de la ronda Uruguay y el GATT ahora no me acuerdo del año, no sé si fue en el 86, 87, creo que fue en el 86 que se largó la octava ronda de negociación del GATT, que es el antecedente a la Organización Mundial del Comercio. Y justamente se crea la OMC con esa visión de el multilateralismo y buscando, no es cometido de la OMC el libre comercio, sino reglas claras para el comercio internacional, pero dentro de sus principios hay una tendencia clara a ir generando una mayor apertura comercial. Bueno, justamente eso hoy está totalmente en discusión. Entonces el mundo es sumamente cambiante. Entonces, pensar que llegaste al estadio máximo del Monte Olimpo, con lo que es tu estructura organizativa, institucional, te diría no. Yo de esa base, no comparto por todas estas complejidades. Te lo dije así, pero lo que estamos viendo es que el mundo cambió, está cambiando, está poniéndose medio como pata para arriba en función de lo que nosotros teníamos antes. Bueno, entonces, las instituciones y uno como país chico que tiene que justamente una de sus cualidades es ser chico, ser más adaptable a los cambios y poder adaptarse a esos cambios. Justamente no podría pensar, bueno, llegamos a un estadio de desarrollo en lo que son las instituciones del Uruguay para hacer el comercio interior y la logística, ya están óptimas, entonces ahora hagamos el negocio. No, eso está en permanente revisión y tiene que estar así, porque el mundo es así y porque la condición de país chico todavía te hace que eso sea más así, porque te tenés que adaptar permanentemente a los cambios. Interesante ese elemento, ¿no? De ese pequeño flexibilidad, esa institucionalidad, ese estar abierto a lo permanente, ¿no? Como decías vos, Emilio, como venimos de ese modelo con actores que uno perjurarían que defenderían y seguirían una línea, y bueno, frente a cambios contextuales, legítimos en el marco democrático, hay otras líneas que marcan los diferentes ejecutivos y vemos como esa radicalidad a veces entre una gestión y otra, y qué difícil es quizás lo que vos decías antes, ¿no? Llevar a veces una política de Estado, ¿no?
o pensar en ese largo aliento. Parece que tenemos que acostumbrarnos a estos microalientos, ya ni es corto plazo, Emilio. Así que bien interesante esa... Sí, pero ahí, Sergio, lo que no debe, o sea, vos permanentemente, yo entiendo que, y entiendo bien el punto al que vos querés decir, me parece, y comparto la esencia de lo que vos preguntaste y demás. Lo que yo veo es la esencia, o sea, la definición de tu visión, esa es más, se mantiene más, pero tu entorno, y sobre todo en este entorno tan dinámico y cambiante, hace que uno tenga que ir adaptándose. Eso no quiere decir que uno no pueda mantener una política de Estado, no, es justamente decir, adecuándome, pero siempre teniendo presente hacia dónde es que definí que voy, y en este caso es Uruguay como país prestador de servicios logísticos para la región. Entonces, si me tengo que adecuar a un nuevo cambio, porque no sabemos, nosotros los aranceles de Estados Unidos lo estamos viendo hoy en día, o sea, y todavía no sabemos bien en qué van a decantar, pero sí sabemos que el comercio internacional y la logística internacional se va a ver afectada de alguna manera por parte de las medidas que está tomando el gobierno americano, y sin entrar en juicio de valor sobre ella, porque no es mi cometido en este caso, no estoy diciendo ni que esté bien ni que está mal, simplemente estoy diciendo que cambian las reglas. Entonces, como país chico y sobre todo como país prestador del servicio logístico, vos tendrás que adecuarte a nuevas condiciones para poder comercializar, pero en esencia vos lo que no perdés, y ahí te transforma en una política pública, mirá, yo tengo que hacer un ajuste acá, pero no pierdo el objetivo de que yo tengo como uno de los actores, de los sectores a desarrollar, es el sector logístico, pero no el sector logístico solo para el mercado doméstico, sino para la región y el mundo. Entonces, perfecto, me adecuo, hago ajustes, porque nadie llega a poner las leyes en forma perfecta, se tienen que ir adecuando a las distintas realidades, perfecta a lo largo del tiempo, digámoslo así. Entonces, si vos mantenés la esencia, esa concepción que está mucho más por el lado estratégico de visión de país, bueno, vas a hacer una política de Estado, porque, por ejemplo, hubo que cambiar la ley, hubo que ayornar la ley de zona franca que se hizo en la década de los 80, en la segunda mitad de la década de los 80, ahora en 2016, sí, lo hubo que hacer ajustes, pero bueno, se hicieron ajustes, o sea, se hacen permanentemente ajustes, pero lo que no se debe... O no hay miren, ahora vamos a hacer un cambio. En Uruguay, a la región no le vende más servicios logísticos, no me interesan los servicios logísticos de la región, le pongo un impuesto porque yo estoy concentrado en otros temas. Bueno, ahí habría un cambio realmente, y ahí sí podríamos dejar, bueno, la logística como país prestador de servicios logísticos de la región dejó de ser una definición de todos. Y ahí voy yo. Emilio, y en este contexto internacional, en este río revuelto, ¿podrá haber alguna ganancia para Uruguay? ¿Puede jugar rápido y de manera flexible en algo? ¿O no jugamos ese partido de la ganancia en el río revuelto? Mirá, esa pregunta está buena porque, bueno, no, eso siempre, o sea, por dos lados. Primero, ¿podrá haber una ganancia? Sí, bueno, podrá haberla, pero también podría tomar acciones para mitigar la dificultad, digámoslo así. Entonces va por los dos lados. Pero evidentemente que hoy por hoy Uruguay está descodificando el nuevo escenario internacional. Estados Unidos, luego de aplicar las medidas para la mayoría de los países, las suspendió, la dejó en suspenso, entonces no sabes realmente hasta dónde se va a aplicar, cuál es el monto que se van a aplicar, pero evidentemente que esto hace que los países empiecen a ser más proteccionistas. En una guerra comercial mundial, todos los países de alguna manera u otra van a perder. Evidentemente que los países chicos deberán buscar la manera de ser flexibles y adaptables para poder tomar acciones que le permitan mitigar ese impacto. Hoy por hoy todavía la cocina en donde se está cocinando, vos no participás, no participás y no sabés bien qué es lo que terminará decantando. Entonces tampoco es que podés llegar a vislumbrar. Pero sí, evidentemente, que si en un mundo en donde hay una guerra comercial, vos vas a tener mayores dificultades para entrar con tus productos a algunos de los mercados. Lo que tenés que tener es una diversificación de mercados, y estoy hablando más de comercio internacional, y Uruguay, por suerte, lo tiene. Uruguay no tiene una gran concentración de sus exportaciones, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Tiene una importante, Estados Unidos siempre ha sido un importante socio comercial. Pero yo no sé si al final del día
esas medidas, según los aranceles que finalmente se terminen aplicando en Estados Unidos, si es que efectivamente así se hacen, si Uruguay no termina teniendo una carga arancelaria incluso relativamente un poco mejor de la que tenía antes comparativamente con otros países. Evidentemente que va a estar en una situación más desventajosa para competir con el productor americano que produce y vende ese producto en su mercado, pero todos aquellos productos que vayan a tener que ser importados, bueno, no lo sé, si no terminaremos incluso hasta con una posición relativa un poco mejor. Eso no lo sé, entonces no te lo puedo llegar a contestar. Pero sí también te digo que eso hace que los países busquen países más seguros para atenuar el riesgo que les lleva el comercio internacional. Y como yo dije hoy al inicio, cuando me hiciste la pregunta, Sergio, de logística, la cadena de abastecimiento se compone de eslabones, ¿no? Yo decía el punto A, el punto B. Bueno, para llegar al punto B, y a veces en este escenario tan cambiante, busco socios seguros para generar una cadena de abastecimiento que mitigue el riesgo. Y capaz que ahí Uruguay tiene algo para ofrecer con sus plataformas logísticas integradas a la región, con un país que respeta mucho lo que es el marco normativo y los compromisos internacionales que el país tiene. Entonces, por ahí podés tener incluso hasta una ganancia. No lo sé porque esto está en pleno proceso de ebullición, pero oportunidades se van a abrir sin duda. Tendremos que ver desde esa óptica cuáles son las que tenemos que explotar. Pero si me preguntás hoy, justamente una gran cualidad que tiene el país, un gran atributo que tiene para poder venderse y para poder decir, miren señores, en este mundo convulsivo, cambiante, no predecible, acá hay un país que es bastante predecible y si usted quiere tener sus mercaderías próximo a un mercado que no sabe qué es lo que va a pasar mañana y lo tiene que redireccionar a otro mercado, mira, aquí hay un país que le da una opción en el cono sur de América para las mercaderías que circulan en esta parte del mundo para poder usted alojar su inventario y luego ver, según la necesidad del cliente, cómo se lo abastece. Y si el día de mañana, en este mundo tan cambiante, alguno de estos países toma alguna medida que limita o dificulta el ingreso de sus mercaderías a ese mercado, usted no la tiene nacionalizada, no paga los impuestos y la puede redireccionar a cualquier otra parte del mundo. Bueno, ahí yo creo que hay una propuesta de valor importante de Uruguay, que es la que ha tenido siempre, pero que hoy por hoy, con este mundo cambiante, toma incluso hasta un poco de mayor valor a la hora de pensar en relocalizar los inventarios en una cadena de abastecimiento. Estamos con Emilio Rivero, del Instituto Nacional de Logística, en este primer taller del ciclo de Log Expande, una propuesta organizada por la Cámara Alemana y el gobierno departamental de Canelones. Y abrimos también la cancha para las personas que nos están acompañando en vivo. Un saludo especial para los que nos están viendo en diferido. Y les propongo que aquellas personas que nos acompañan ahora en el vivo utilicen la función de levantar la mano si quieren agregar algo, hacerle una consulta a Emilio, rogándoles que sea bien sintética y bien breve. Utilicemos esta función de levantar la mano para poder darles la palabra. Y seguimos avanzando con Emilio en lo que tiene que ver el Estado y la perspectiva del sector. Gonzalo, creo que activaste el micrófono. ¿Querés comentar algo, Gonzalo? No, fue sin querer porque justo estaba manejando, me estaba bajando del auto, disculpe. No, muy bien, manejá tranquilo y manejá seguro, es importante llegar a casa. Entonces reitero la invitación a utilizar la función de levantar la mano para aquellos que quieran comentar algo. Emilio, sí. Algunos emprendimientos que hemos acompañado desde la Fundación Da Vinci y también de la Cámara Alemana sufrieron mucho lo que fue también otro cimbronazo de lo que fue el COVID. Tenemos un emprendimiento, lo tengo bien presente, se llama Swellborg, que fabrica en China tablas de stand-up paddle, con una investigación y un diseño uruguayo, y fue una locura en aquellos tiempos, e incluso luego siguieron los ecos, vinculado a el costo de las cargas, incluso la demora. Tengo muy presente que hizo un encargo el mes 1, y porque shipping, barcos y demás hacían una vuelta distinta por no sé qué cosa, le llegó después de temporada con el prejuicio comercial que tuvo eso.
¿siguen existiendo, ya pasaron varios años, ¿no?, de la pandemia y de todo eso, ¿sigue habiendo algún eco negativo o positivo de lo que fue la pandemia? Sí, mirá, yo te diría, sí, en realidad, sí, esa pregunta tuya me lleva a, perdón, que toqué algo acá y perdí la cámara, no estoy viendo deme un minuto. No hay problema, nosotros te estamos viendo bárbaro, Emilio, y Uno escuchando. toca sin querer acá y se me abrieron como 5 ventanas y ahora ni sé, pero bueno, a ver, discúlpenme un segundo. No hay ningún problema. Ahí, no sé qué había tocado. No, sin duda, eso va en lo que es en lo que es el mundo actual, ¿no? O sea, aparte de esto era un poco a ver de estado de situación y tendencias, ¿no? También. Yo no lo traje a colación el COVID porque, claro, uno ya no queremos escucharlo más, pero sí es verdad. O sea, ¿cuáles fueron las grandes cosas que generaron una disrupción en el mundo? Bueno, el COVID fue una, sin duda. Pero cosas de las que estamos hablando hoy son grandes disrupciones. El escenario geopolítico mundial actual es un gran disruptor. O sea, hoy las empresas están redefiniendo sus negocios. Fíjense ustedes que empresas que comercializan, por ejemplo, con Estados Unidos, no van a estar esperando para saber qué va a pasar con las medidas finalmente que va a tomar la administración actual de Estados Unidos para definir su cadena de abastecimiento, su logística. No, ya están tomando decisiones. Entonces, existe un mundo cambiante, un mundo que sufre grandes disrupciones en poco tiempo, que antes eran plazos más largos en que había disrupciones. Pensemos lo que pasó con el Evergreen en el canal de Suez, que está vinculado también a lo que vos preguntás, Sergio, ¿no? O sea, es un barco que por temas de navegación y demás, y algún error humano, terminó atascado en una de las vías de navegación a nivel mundial. Y esos fueron todas disrupciones, pero no solo pensemos en eso, pensemos hoy actualmente los problemas de seguridad en la navegación en el Mar Rojo que existen hoy en día con lo que son la piratería en esa zona del mundo. Y ha hecho que las compañías marítimas se reconfiguren sus rutas de comercio global y los lead time aumenten, por ejemplo, para llegar a Europa en 20 días. Y bueno, son 20 días que el barco está en el agua para poder llegar del punto A al punto B, por lo tanto son 20 días menos por cada tramo que tiene para levantar carga y por cada viaje. Por lo tanto, se hace más escasa la bodega de los barcos para poder transportar carga. Si hace más escasa la bodega, genera un shock en el valor de los precios de los fletes internacionales. Entonces, lo que el COVID nos dejó es, miren, prepárense porque cada tanto va a haber una disrupción fuerte que va a hacer que usted se tenga que ayornar. Claro, nadie quiere una disrupción de esa naturaleza que fue realmente, en aquel momento hasta no sabíamos ni cómo iba a ser nuestro día de mañana, o sea, hoy no sabías bien qué iba a pasar mañana ni pasado. Fue una situación muy compleja. Pero en logística y en comercio internacional, disrupciones de ese tipo estamos sufriendo y estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Después del COVID estuvieron los problemas estos que mencionaba, generaron shocks importantes en las cadenas de abastecimiento. También el COVID lo que hizo fue que muchas empresas que habían dejado de pensar en centros de distribución regionales para optimizar en 3, 4 a nivel global la distribución de sus compañías, en 2 o 3, empezaron a prestar nuevamente atención y a relocalizar inventario más próximo a los puntos de consumo. Entonces, si bien nos trajo algunas dificultades importantes, también nos trae estas otras oportunidades. Hoy se habla del nearshoring como una tendencia dentro de las que son las compañías multinacionales para abastecer los mercados, y no es más que estar cerca en los procesos o productivos o de inventario de los mercados. Bueno, eso fue un poco un cambio que nos trajo el COVID. ¿Por qué? Porque las compañías tenían alojado su stock, incluso a veces hasta en Asia, su producción, y de la noche a la mañana parte de sus componentes o sus productos terminados directamente quedaron sin poder ser enviados a los lugares de consumo.
Entonces, esos son cosas que pasan y que nos van a seguir pasando. Por lo tanto, yo lo que defino es que el estado de situación es un estado de incertidumbre, por lo que decía incluso antes, con relación a esta posible guerra comercial entre Estados Unidos y China o a nivel global, porque no se sabe en qué va a decantar. Entonces, sabemos que hay una posible disrupción en la puerta, o ya ya estamos dentro de ella. Entonces, hay un mundo cambiante al cual vos te tenés que adaptar. Y las tendencias que se llevan adelante hoy por hoy en logística, bueno, hay una tendencia o ejes temáticos y tendencias que están que están hoy en boga, bueno, es la transformación digital en la logística, ¿no? Entonces ahí vos decís, sí, la transformación digital, todos hablamos de la transformación digital, todos hablamos de la logística y la Internet de las cosas y de la logística y la inteligencia artificial. Bueno, eso es algo que en principio se lo tomaba como una forma de ganar eficiencias en costos y demás. Al vos digitalizar procesos, los buscabas hacer más eficientes, la digitalización te evitaba tal vez concurrir en algún error humano y demás, pero hoy pasó a ser una necesidad. Hoy por hoy las empresas quieren saber dónde tienen su stock, en qué barco, en qué contenedor, en qué condiciones, y poder tener su stock monitoreado en tiempo real. Bueno, eso es digitalización de cadenas logísticas. La digitalización te abre la oportunidad a la facilitación del comercio si tenés como objetivo facilitar el comercio, ¿no? Porque si vos vas a digitalizar procesos, por ejemplo, y estás desde el punto de vista del sector público, bueno, tomás esto como una oportunidad. Si tengo que digitalizar algún trámite, voy a digitalizarlo simplificándolo. Bueno, entonces la digitalización te trae nuevos desafíos, y el Uruguay ha avanzado en ello, tiene mucho para correr, en lo que es logística y digitalización, pero ha tomado una posición en eso. Ahí tenés claramente una tendencia, el blockchain como una manera segura de hacer transacciones internacionales, en donde tenés la seguridad como distinto de la buena de la cadena, y generando una previsibilidad fuerte de que nadie va a alterar lo que se acordó entre las partes, porque eso es lo que te permite blockchain, y hacer una transacción segura dentro de una cadena de abastecimiento. O la generación de gemelos digitales, que lo que te permiten es duplicar tu operación física digitalmente para tener un doble monitoreo y para poder encontrar lugares de eficiencia y de mejora y prever posibles cuellos de botella que se te vayan generando a través de simulación de distintas operaciones dentro de ese escenario digital igual al escenario de operaciones logísticas. Bueno, eso son tendencias en donde Uruguay sin duda tiene que también caminar como vienen caminando los demás países. Yo siempre digo esto, ¿no? Podemos querer ser como el mejor del mundo, a veces nuestra espalda, si tenemos que tender siempre a estar digamos, no quiero decir con esto no hay que ser como yo, no, siempre hay que tenernos como la referencia, pero tengo que también ver qué está haciendo mi competencia, quién está haciendo lo que están acá en el barrio, que son con quienes yo compito a la hora de prestar los servicios logísticos. Entonces, tengo que mirar qué hacen los que lo hacen los mejores, y tengo que, en la medida de las posibilidades de implementación, ir implementándolo y tomando ventajas competitivas a través de innovaciones tempranas en estos campos. Y sin duda que el campo de la tecnología, el campo de la transformación digital en la logística es un gran campo a desarrollar. Te hago una consulta, Emilio. ¿A quién deberíamos de mirar que esté adoptando innovación, digitalización? ¿Qué país, mercado, hub logístico te parece de referencia, o tu top 3? Ya, nosotros estuvimos haciendo un trabajo desde el Instituto Nacional de Logística, estoy hablando, ¿no? Y me remito a ese trabajo que estuvimos haciendo con el puerto de Amberes Brujas, y que es un gran hub europeo, es el principal hub de exportación, el principal hub en la industria química, y también es el segundo a nivel de cargas de manejo en la Unión Europea, muy similar a lo que es Rotterdam. Si lo miramos en tonelada, similar, Rotterdam es el número 1, digamos, en totalidad de cargas. Ahí tenés dos claros ejemplos. Ellos básicamente trabajan sin duda desde siempre no vamos a decir desde la mitad del siglo XX en adelante, han tomado
sobre todo Bélgica ha retomado esa posición de ser un gran hub europeo. Ellos trabajan todos estos temas y innovan en estos temas. Entonces ahí tenés un claro ejemplo que puedes tomarlo. Aparte son países chicos, son países de dimensiones similares con un mercado chico doméstico, pero un mercado grande cuando lo miran regionalmente. La normativa de la Unión Europea es distinta a la del Mercosur, nosotros eso no lo vamos a cambiar, pero ahí tenés dos claros ejemplos. Nosotros estuvimos trabajando con el puerto de Amberes Brujas, y ahí hay una referencia que podemos tomar en consideración, sin duda. Emilio, y en América Latina y el Caribe, ¿cuál dirías vos que es el hub, el país, el sistema, más allá de Uruguay, que vos decís, che, trabajan bien acá, tienen procesos consolidados, aunque tengan una operativa pequeña? ¿Tenés alguna referencia que vos digas, qué bien que trabajan acá? Bueno, mirá, yo te diría, te lo respondería desde esta otra óptica. Diría, países que tienen servicios logísticos para más allá de lo que es un mercado doméstico. Brasil tiene un escenario propio porque es un continente en sí mismo, entonces sus decisiones son continentales, pero son para su país. O sea, Brasil se preocupa de su logística doméstica, que con eso ya tiene suficiente como para llevar adelante la logística. Argentina es otro país grande, está en la entrada junto con Uruguay de lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, es también una alternativa para los países de la región, trabajan en brindar servicios para Paraguay, para Bolivia y demás. Este es un país que trabaja con nosotros, que está en un proceso, digamos, de cambio de sus esquemas logísticos. Pero si tengo que mirar a alguien, te miro a Panamá. ¿Por qué? Por la misma condición. La gran diferencia de Panamá es que Panamá está en el hemisferio norte y nosotros estamos en el hemisferio sur. Panamá está, digamos, en el hemisferio donde el flujo comercial de carga contenerizada es mayor, o sea, pero el mayor no estoy diciendo una relación de 1 a 2, sino una relación de 8 a 2. Entonces, evidentemente ellos están en el gran flujo de movimiento de cargas, tienen una ubicación también muy estratégica, nosotros la tenemos para el cono sur de América, ellos lo tienen en el hemisferio norte para nada menos y nada más que cruzar del Océano Pacífico al Océano Atlántico, pasando por el Mar Caribe, así que ahí ya lo pone en una ubicación estratégica increíble. Y ahí hay un país que tiene una vocación de logística, capaz que no tiene no te lo podría decir así tan categóricamente, capaz que ellos son más un hub de distribución rápida de cargas y un cruce de mercaderías. Nosotros somos un poco más, también pensamos más en la centralización de los inventarios. Pero después tenés a los países del Pacífico, digamos, del norte de Sudamérica, que son países que han avanzado mucho en logística. Tenemos a Perú, que está haciendo inversiones muy fuertes, que no están solo pensadas para su mercado doméstico. El puerto de Shanghái, que se inauguró no hace tanto, es un puerto que va a estar muy vinculado a cargas de esa región del continente, por más que evidentemente también lo va a estar para las cargas peruanas de importaciones y exportaciones, pero ahí tenés, todos trabajan en logística. En Chile, los puertos chilenos son una salida para las cargas bolivianas al mundo también, por sus corredores terrestres que hacen que lo conecten a los productos bolivianos y a los productos que necesitan el mercado boliviano, adicional a la hidrovía. Entonces, todos hacen, y todos los países hacen cosas para poder llegar adelante negocios, o sea, lo que nosotros tenemos acá es una ubicación estratégica que viene con una acumulación de país predecible, país confiable, que a su vez a esa ubicación estratégica se la dota de una infraestructura que es una infraestructura acorde al negocio que se plantea, siempre es mejorable, pero la infraestructura es cara y la sábana es corta, o sea, no podés invertir todo lo que querés, pero imaginemos que nosotros más del 60% de las cargas que se mueven en las plataformas logísticas uruguayas son para la región. Si nosotros le sacamos las cargas regionales y dejamos esa infraestructura para lo que es el mercado doméstico uruguayo, tenemos infraestructura ociosa
abundante, y la infraestructura gaseosa abundante, créanme que es un problema tan grande como no tener infraestructura. Entonces, nosotros tenemos infraestructura que está pensada para la región también, y a eso le agregamos una interacción público-privada y empresas tecnificadas que llevan adelante el negocio y que se ayornan y que brindan servicios de estándares internacionales, te diría, como las mejores, ¿no? Hay operadores logísticos en Uruguay, muchos incluso son socios de la Cámara Alemana, que son empresas multinacionales o empresas locales que hacen desde Uruguay la prestación de servicios logísticos a estándares internacionales. Bueno, nosotros tenemos una vocación y nos tenemos que mirar con los que competimos acá para poder brindar el servicio logístico. Bien interesante el punto. Por las ramas, ¿no? No, bien interesante el punto y este paneo en la situación de América Latina y el Caribe, que también nos conectan, lo que vos comentabas antes de la digitalización. Vamos a hincarle el diente en próximos talleres de este ciclo de LOG Expande, en lo que tiene que ver con la digitalización, que bueno, que vos lo planteaste como un elemento del presente y algo para también como desafío de seguir avanzando. Sí, y Uruguay ahí tiene que también seguir avanzando. Es una de las cosas que el país tiene que seguir avanzando. Nosotros tenemos que generar digitalización en nuestras principales plataformas logísticas, que estén integradas y que la información fluya entre los actores y que todos tengamos en tiempo real la información, porque lo que no podés tener es opacidad tampoco en las cadenas logísticas. La opacidad y por eso es que la información es tan importante, porque cuando uno habla de cadenas de abastecimientos, uno habla de que una de las cosas que tenés que tener mucho cuidado es que no exista opacidad en esa cadena logística, y cuando uno dice que no exista opacidad en esa cadena logística es que fluya la información en forma adecuada en tiempo real, porque al no fluir la información, los tomadores de decisión en cadenas logísticas que no son de 5 o 6 eslabones, las cadenas logísticas son de una infinidad de eslabones, empiezan a tomar decisiones en base a percepciones que por ahí no son las que deberían ser consideradas si uno tuviera la información adecuada, y ahí es cuando empieza a generarse lo que en logística se conoce como el efecto látigo, ¿no? La distorsión entre la información empieza a generar variaciones entre lo que es el inventario que puede sobreestoquearse o estar muy por debajo de las necesidades, y empieza a generar una distorsión a lo largo de toda la cadena logística. Entonces, la información justamente lo que viene es a eliminar o a fortalecer esa posición de país confiable, pero no porque no seamos confiables porque no estamos digitalizados, no, sino que confiable logísticamente, en el sentido de, mirá, si mi inventario está ahí, yo sé dónde está, cómo está, en qué tiempo está, cuáles son... todo, tengo toda la información, sé cuándo llega, puedo hacer los trámites previos al arribo, lo puedo ya prever las disposiciones para que esa carga salga a mi cliente antes incluso de que llegue. Cosas que en Uruguay es bastante más avanzado que en los países de la región en muchos de estos temas, pero que si te dormís, te lleva la corriente, ¿no? El camarón que se duerme se lo lleva la corriente, bueno, eso más o menos así. Emilio, y teniendo este desafío de la digitalización como un elemento importante, ¿hay alguna línea, hay algún programa que algún actor, sea Inalog u otro, esté ofreciendo a las empresas vinculadas a logística? Obviamente que va a quedar en la discrecionalidad, la voluntad de cada organización, pero ¿hay algo que se esté haciendo a nivel general para estimular una mayor digitalización, sea de la gestión o sea también de alguno de los procesos? Mira, hay empresas que han llevado adelante inversiones de forma, decisiones empresariales por su cuenta importantes, pero luego tenés apoyos por parte del sector público. O sea, la ANI tuvo ahora no sé, pero no sé si lo sigue teniendo, creo que sí, para innovación, y la innovación vinculada a la digitalización. No sé porque el programa había culminado, pero sé que tienen nuevas líneas de trabajo en este aspecto. O sea, bueno, por el lado público, por el lado del sector digamos, de los procesos, la UCE ha hecho un esfuerzo bastante importante en digitalizar procesos y demás. Nos queda incorporar más tecnología a nivel de administración central y demás, pero bueno, esto es
es una carrera de nunca acabar. O sea, cuando vos lográs un proceso, digitalizar un proceso, seguramente por lo que te pidan es que a ese proceso le pongas inteligencia artificial. O sea, en este mundo de la tecnología, la constante es tener que generar nuevas condiciones. Pero nada, o sea, pero para no solo quedarme en la digitalización como desafío, también están los desafíos vinculados a la sostenibilidad, también están los desafíos vinculados al talento humano, o sea, que son cosas que el Uruguay también tiene que tener en cuenta, porque son las cosas que pasan en el mundo, que son tendencias en el mundo. Entonces uno dice, es porque es tendencia en el mundo. No. Por ejemplo, si uno mira el tema de la sostenibilidad, que muchos se preocupan y pueden decir, es porque es la moda. No. Cuando la moda empieza a ser un criterio de compra por parte de los consumidores, no creas que es moda, sino pensá que es una condición que tenés que cumplir para estar en el mercado y para ser competitivo. Y hoy por hoy la sostenibilidad como tal pasa a ser un criterio. Hay estudios que dicen que en los países nórdicos hasta hay consumidores que hasta están dispuestos a pagar casi un 20% más por un producto similar a otro producto, pero que ese producto sea un producto sustentable, sostenible. Porque ahí hay una pequeña diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Sostenible. Entonces, esas cosas son las que también tenés que tener en cuenta a la hora de mirar las tendencias en logística, ¿no? Emilio. Y más ahí como ejemplo, DHL, FedEx, Marx, por ejemplo, ya tiene para 2050 compromiso de ser carbono neutro. Entonces, bueno, si ellos tienen el compromiso, será muy loable por compromisos medioambientales y demás, que seguramente sea así, y yo no estoy cuestionando en lo más mínimo, sino que al revés, aplaudo esas decisiones. Lo que estoy diciendo con esto es, si los grandes están yendo para ese lado, vos tendrías que tener por lo menos la preocupación de saber cómo te vas posicionando también en esas otras cosas que al final del día después pasan a ser criterios por parte o percepciones por parte de los consumidores que hacen que decidan su compra, y por ejemplo podrán ser su compra, porque cuando uno piensa en la compra en el consumidor final, uno piensa en el producto terminado. Bueno, pero las cadenas de abastecimiento que brindan justamente la movilidad de ese producto del punto A al punto B, como hablaba al principio, y si tienen como objetivo ser productos sostenibles, lo que van a buscar es generar cadenas logísticas sostenibles, ¿no? Que acompañen a ese producto sostenible. Y ahí es donde uno dice, mirá que para vender el servicio vas a tener que pensar que vos también tendrás que ser sostenible como producto, porque para que él sea sostenible va a tener que tener una cadena logística sostenible también. Uruguay también está muy avanzado en estos, o está avanzado o ha avanzado en estos temas. Es un país que tiene compromisos medioambientales bien interesantes y demás, y bueno, y hay que seguir trabajando, pero también sobre todo lo demás ODS que están en la Agenda 2030, ¿no? Emilio, para hacer un apunte en el diccionario, ¿qué diferencia hay entre sostenible y sustentable, que vos lo marcaste varias veces? No, lo dije una vez nomás, no. Lo sostenible está más vinculado a el cuidado de las personas, el desarrollo económico y el medio ambiente. El medio ambiente, sí, podemos decir más teórico, ¿no? Lo sustentable está más pensado en el medio ambiente. Lo sostenible tiene una visión un poco más amplia, no dejan de estar muy vinculados porque lo sustentable está dentro de lo sostenible, claro. Pero la visión de la sostenibilidad está en la sostenibilidad de los recursos para las futuras generaciones. Entonces, sostenibilidad de las condiciones de poder desarrollarse de las futuras generaciones está en cómo nosotros tratemos los recursos en el mundo actual. Y está vinculado a las personas, al desarrollo económico y al medio ambiente. Muchas gracias, Emilio, por ese apunte, para seguir aprendiendo de la mano de nuestros invitados, como Emilio Rivero, que nos acompaña hoy. Tú, Emilio, sos catedrático en una universidad de gestión. Profesor, profesor, docente allí en una universidad de gestión privada.
Y tú hablabas recién de lo que es el cuidado y la profesionalización del capital humano, y en un tiempo, una parte, tú corregime, pero estamos hablando de quizás 5, 8, 10 años, quizás no mucho más, hay muchas propuestas vinculadas a tecnicaturas, la UTU tiene de logística, hay un ingeniero en logística en UTEC, hay licenciaturas en logística en varias universidades de gestión privada. ¿Cómo viene siendo el diálogo con actores como INALOG? ¿Hay un diálogo entre la academia e INALOG de qué se necesita, por dónde van las tendencias, o cada uno va formando sus programas y sus experiencias con demasiada discrecionalidad? ¿Cómo viene eso vinculado a la formación del talento humano? Ahí te comento. Mira, te comento desde nuestra experiencia. Nosotros hemos estado desde hace muchos años, prácticamente desde que el instituto empieza a tener sus primeros pasos, hemos estado muy vinculados con la UTU, con la formación de la tecnicatura de lo que es la UTU. Y hemos trabajado más directamente con ellos en la conformación no conformación porque lo hizo la UTU, evidentemente, pero sí el INALOG colaboró en esas discusiones de las tecnicaturas que se fueron llevando adelante por UTU con relación al tema de la logística. En el último tiempo hemos mantenido un vínculo bastante cercano con la UTU como institución, y hemos estado siempre en contacto con los responsables de temas de logística acá en abastecimiento. Y siempre tenemos conversaciones cuando ellos están queriendo hacer algún reperfilamiento de sus ofertas educativas vinculadas al comercio exterior y la logística. Con las universidades privadas tenemos el vínculo de ser un instituto donde nos hemos participado de nuestras distintas acciones y demás, pero no ya a un nivel de vínculo tan directo como hemos tenido con UTU. También en su momento, años atrás, con UTEC, hemos tenido algún trabajo con ellos, pero acá lo importante es que la academia en realidad termina llevando, y lo hace yo creo que en buena manera, lleva adelante programas vinculados a la capacitación con el sector logístico, comercio exterior, y lo hace de buena manera. O sea, el instituto siempre está como quien dice, a la orden en estos aspectos. Cuando se nos ha requerido, hemos trabajado. Ya te digo que con UTU hemos tenido un trabajo más, digamos, más directo en la conformación de algunos de sus cursos. Después, comentarte a modo general también, es el instituto implementó en conjunto con una de las cámaras que integran su consejo de dirección un curso de gestión moderna de puertos. En Uruguay es un curso de la UNTAD, que el INALOG y lo impulsó y lo materializó junto con el Centro de Navegación. Y lo que buscamos con ello justamente fue traer un curso de estándares internacionales de Naciones Unidas para la gestión moderna de puertos, y con ese objetivo, ¿no? Con ese objetivo de, no somos un instituto de capacitación, pero sí buscamos la profesionalización del sector. Muchas gracias, Emilio. En algún momento, te lo pregunto con total ignorancia, no lo investigué, ¿se ofreció desde INALOG algún tipo de propuesta de formación técnica, más allá de lo que puede hacer algún seminario, curso, taller? No, porque nosotros no somos un instituto, por más que nuestro nombre tiene Instituto Nacional de Logística, no somos un instituto educativo, ¿no? Sí hemos fomentado, y bueno, concretamente hemos materializado en conjunto. Como nosotros no somos un instituto de formación educativa, no lo hicimos nosotros, y lo que hicimos fue, a través de un acuerdo que hicimos con una de las cámaras, y la que tiene un vínculo específico
con una de las cámaras que integra nuestro Consejo de Dirección, digamos, una de las cámaras que está sentada en el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Logística, que es el Centro de Navegación, y ellos contando con un instituto de formación vinculado al sector logístico portuario, lo que hicimos fue un acuerdo para implementar este curso, el cual INALOG es parte de, pero nosotros no somos los que damos la capacitación. En definitiva, tampoco el SENADE pone las condiciones como instituto, porque tiene el expertise de hacerlo y las condiciones de hacerlo, pero en definitiva los que brindan la formación son los profesores internacionales que vienen de distintas partes de la región y de España a impartir los cursos con el estándar de Naciones Unidas, de la UNTAD. Emilio, muchas gracias por ese apunte. Estamos ya en la recta final. Vuelvo a invitar a aquellas personas que nos acompañan en vivo a poder utilizar el recurso levantar la mano si quieren realizar alguna intervención, alguna apreciación. Y saludamos especialmente a todos aquellos que nos están siguiendo en diferido en este primer taller del ciclo Log Expande. Estamos con Emilio Rivero del Instituto Nacional de Logística. Emilio, haciendo allí un ejercicio de retrospectiva y prospectiva y capitalizando toda tu experiencia en el sector privado, a nivel de mentalidad, a nivel de gestión, ¿qué ha cambiado en aquel contexto donde tú trabajaste de sector privado, en empresas vinculadas al comercio exterior, a la logística, y las que ves ahora, en 2025? Para bien o para mal, no es aquello del pasado está todo mal o está todo bien. ¿Qué diferencias ves en esto? Quizás diferencias de 15, 20 años, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos en cuanto a lo que tiene que ver con la impronta de la gestión, de la formación también, bueno, que hemos hablado, quizás de la apertura internacional? ¿Habría allí algo para hacer algún apunte? Sí. Mira, yo desde el lado del sector privado no he estado tan o sea, sí estoy muy vinculado porque el instituto es público-privado y nosotros estamos en contacto permanente con el sector privado. No estoy vinculado, digamos, a lo que es la operativa de una empresa privada porque estoy en el instituto. Pero bueno, yo creo que el sector privado uruguayo es un sector privado muy pujante y que se ha preocupado por la profesionalización permanente. O sea, cuando uno sale y ve con los estándares que trabaja Uruguay, y sobre todo el sector privado uruguayo, vos te das cuenta que realmente es un sector que está ayornado a las nuevas realidades. Es un sector que innova, es un sector en la medida de sus posibilidades, evidentemente, porque también compite con empresas a veces que tienen otra escala de mercado, pero es un sector ayornado a las nuevas tendencias del mundo actual, es un sector que innova, es un sector que brinda servicios de alta calidad. Entonces yo creo que ahí el sector privado como tal, a la hora de tomar el riesgo, porque ¿qué pasa? El sector privado lo que tiene es, o el empresario toma riesgo de inversión para poder brindar un servicio y que eso lo reditúe en su compañía, en su corporación, y que además le reditúe también en las utilidades que tiene que tener, porque busca también desde esa perspectiva el beneficio. Yo creo que es un sector que ha sido bastante dinámico y bastante ayornado. Uno va y ve las infraestructuras logísticas que se han montado a nivel nacional, con los sistemas de información que se han montado, y vos vas y ves otros de otras partes del mundo y te das cuenta que están hablando el mismo idioma. No están hablando, no es que acá estamos con el papel y la calculadora, están hablando el mismo idioma, están manejando los mismos sistemas de información prácticamente. No, en eso está sumamente ayornado. El operador logístico uruguayo, la verdad que desde esa perspectiva te diría que están a estándares internacionales. Por eso yo decía que contamos con empresas a estándares internacionales tecnificadas, porque realmente así se han preocupado. ¿Pero por qué? Porque tienen que tener esas condiciones para brindar el servicio. Si no lo hicieran, perderían condición y entrarían a tener problemas para retención de clientes, ¿no? Gracias, Emilio, por el apunte. Uno, cuando ve el sector logístico sin mucho conocimiento, podría entender que pueden haber algunas barreras de entrada por la complejidad del sector. Quizás todo sector sea así, ¿no? También si uno quiere hacer una buena torta de chocolate rellena de frutos rojos, también puede ser difícil entrar en el sector gastronómico. ¿Hay espacio, hay un poquito de espalda para las startups, para algún tipo de equipo en etapa temprana que quiera aportar
algún valor en algún proceso logístico? Hemos visto en los últimos años algunas startups del sector que les ha ido bien, otras han cerrado, conformadas por equipos pequeños, reducidos, vinculadas a diferentes elementos, ¿no? Temas de contenedores. También hay una startup que se lanzó hace relativamente poco vinculada a la capacidad del cargamento de camiones. ¿Cómo ves el tema startup o negocio así en etapa temprana vinculado al sector logístico? ¿Hay oportunidades? ¿Hay alguna barrera de entrada importante? ¿Cómo ves ese sector vinculado más al emprendedurismo en el sector? Sí, lo que me decías al inicio, ¿no? Si hay una barrera de entrada, te digo, y la misma que me dijiste vos, si quiero hacer esto y no tengo el conocimiento, o si quiero hacer la torta de chocolate, a mí me va a salir también horrible, no le voy a pegar, ¿verdad? Entonces, para mí está ahí, porque justamente lo que es este mundo innovador, evidentemente que la startup va a generar una propuesta de valor diferente a la que está en el mercado y va a poder vendérselo a un cliente final o se lo va a vender a un cliente corporativo. Entonces, ese está en la innovación, o sea, está en generar esa condición y seguramente lo va a ir y le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque primero, el sector logístico nuestro no es que tenga barreras de entrada, las barreras de entrada son las condiciones para poder hacer negocio, ¿no? O sea, si quiero tener, no sé, ser un operador logístico 3PL, 4PL, 5PL, y bueno, necesitaré tener la plata para poder montar la infraestructura de mi depósito, incorporar la tecnología necesaria, el personal necesario y las herramientas necesarias para hacerlo. La frontera va a estar ahí, o sea, no hay una limitante por ese lado. Y el piso lo voy a poder disponer, voy a poder ir a una zona franca para ver si contrato el piso en la zona franca o si contrato el piso fuera del régimen de zona franca y me voy a un depósito de manera particular. No va por ahí el tema. Entonces, la posibilidad de innovar y llevar adelante e incorporarse al sector, sí, eso está. Y es más, es un sector que evidentemente tiene mucho para crecer. Nuestro techo está seguramente muy lejos de donde estamos. Entonces, evidentemente no es que estamos en un mercado altamente atomizado y que está, aparte, muy ya, digamos, sin capacidad de crecimiento, ¿no? En un ciclo de vida de un mercado en donde, perdón. Adelante, Emilio. Sí, que no tenga la capacidad de crecer, ¿no? Nuestro techo está altísimo, o sea, nosotros estamos muy lejos del techo, entonces por naturaleza te diría, sí, si lográs crear la propuesta de valor con una startup que genere un valor a una cadena de abastecimiento, a un cliente corporativo, a un cliente final, seguro que vas a tener opciones de negocio. Pero eso es como todo, ¿no? Tenés que tener la idea, tenés que hacerla viable y bueno, y luego, a medida que lo estás haciendo viable, tener la capacidad de comercialización de eso, ¿no? De hacer negocio con eso. Bueno, también la idea de estos ciclos, después de los podcasts, por testimonios y del encuentro presencial, es también generar esas excusas y esos espacios para tener roce, conocer un poquito más del sector, conocer actores importantes como vos, Emilio, de la mano del instituto también. Y bueno, y eso también va creando una comunidad interesante de colaboración, de nuevas colaboraciones, quizás posible también nuevos negocios o aplicaciones, así que estamos en el buen camino sumando al ecosistema. Emilio, tengo comentarios de Cecilia y Ernesto en las redes, que te paso los dos para que vos decidas cuál tomás primero. Ernesto nos pregunta cuál sería el próximo paso para el puerto de Montevideo, qué situación está hoy y qué se debería seguir invirtiendo en cuanto a darle más capacidad. Y por otro lado, Cecilia deja la consulta de si el Mercosur nos complica o nos favorece a nivel de ser un hub logístico para la región. Lorena se ríe porque sabe la respuesta. Bueno, las dos son muy interesantes. La primera, arranco por el orden que me dijiste, Sergio. El puerto, bueno,
asumieron las nuevas autoridades, están sin duda comenzando una nueva gestión. El puerto es un puerto que está invirtiendo o ha invertido bastante en lo que están sus accesos ferroviarios, también lo que es un acceso terrestre nuevo. A eso hay que dotarle de la infraestructura también tecnológica para que entiendo que se está trabajando en eso, para que se mejore las condiciones de acceso al puerto de Montevideo. También está ampliando el puerto de Montevideo su playa o su terminal de contenedores, aumentando la capacidad de 1 millón a 3 millones de TEUs. Hay un proceso y se avanzó y eso es sumamente importante, por más que ahora hay que hacer también la obra, ¿no? Lo que queda no es nada menor, pero sí se aprobó adragar el acceso al puerto de Montevideo a 14 metros, eso le va a dar al puerto de Montevideo. Es una obra que nadie la va a ver porque va a estar bajo el agua, pero es una obra sumamente importante, también es una de las más relevantes en el último tiempo, que va a haber que hacerla, que será, y sin duda será, y es muy costosa, pero que le va a dar la capacidad de poder operar buques de mayor calado y en definitiva buques que lleguen con más cargas a Montevideo. Entonces, sin duda, acá es como dije en algún momento de la charla que estamos teniendo con Sergio, acá la dinámica y los cambios son permanentes. Si yo me voy a descansar en eso, porque vamos a ampliar la playa de contenedores, vamos a tener nuevos accesos, vamos a tener que dotarle, que eso también va a haber que hacerlo, se habrá que trabajar. Las nuevas autoridades entiendo que están muy preocupadas en generar una gestión en el acceso al puerto de Montevideo, y esto es cuando uno dice una gestión al acceso al puerto de Montevideo, una nueva gestión de acceso al puerto de Montevideo, es una digitalización que conlleve también a una optimización de los tiempos para el ingreso y de la eficiencia, y eso se traduce luego en tiempos y eficiencia de costos para el cliente. Hay que trabajar. Entonces el puerto está en eso, ¿no? Está lejísimo, está en estado ideal. Es algo que es dinámico y que permanentemente necesita ayornarse a la realidad que el mercado le impone. Entonces se está en el camino y las nuevas autoridades están preocupadas en dotar por lo que yo estoy un poco, se ha podido saber en algunas situaciones de intervenciones públicas, en dotar de una nueva gestión, en los accesos terrestres, que eso hoy a veces es una dificultad para los transportistas. Una nueva reorganización desde ese punto de vista va a mejorar mucho la eficiencia en los tiempos de operación dentro de lo que es el puerto para el ingreso y salida de las cargas. Con respecto al Mercosur, si el Mercosur limitaba el sector logístico uruguayo, ¿era eso, no, Sergio? Sí, si el Mercosur suma o resta para que Uruguay pueda ser un hub logístico como entendemos que queremos ser. No, el Mercosur suma porque el Mercosur es en definitiva el mercado, ¿no? Si no tenemos el Mercosur, no tenemos el mercado. Entonces, si uno lo mira como Mercosur, sí, el Mercosur es nuestra grifa, somos parte del Mercosur, somos la puerta de entrada al Cono Sur de América, somos la puerta de entrada y salida del Mercosur. Desde ese punto de vista, sí, el Mercosur suma, pero digámoslo por ese lado. Pero después en la práctica, en la realidad del negocio, si nosotros, por el alcance de la normativa del Mercosur, no podríamos hacer este negocio de logística para la región, porque en el Mercosur existe el doble gravamen arancelario. Entonces al existir el doble gravamen arancelario si yo llego a Uruguay con mi carga, la bajo en el puerto de Montevideo y yo le cobro los impuestos, porque es una carga que viene de otra parte del mundo y tiene que pagar los impuestos para entrar a Uruguay, y no es lo que pasa, pero te estoy explicando qué es el doble gravamen arancelario. Entonces se paga el impuesto del 20% del arancel externo común o el 30% del arancel externo común, y luego ese producto se va a Brasil, y cuando llega a la frontera con Brasil, de elegir la que quiera, Chuy, Río Branco, la que sea, le cobran, mire, ese producto no es del Mercosur, ese producto es de alguna parte de Asia, de Europa o de Norteamérica, y le cobran otra vez el 25 o el 30% de arancel, porque si no es del Mercosur. Nadie haría logística a través de Uruguay. Nadie está tan distraído como para estar duplicando el pago de impuestos para poder mover sus mercaderías. No. Entonces, el Mercosur tiene, primero, una estructura, normativa, o sea, compromisos normativos,
que lo que viabilizan es la circulación de cargas de origen Mercosur entre los países del Mercosur, y si están dentro de lo que es el acuerdo, se beneficiarán de lo que se disponga. Ahora, lo que Mercosur no prevé es que un producto de cualquier parte del mundo venga a Uruguay y que luego vaya a los países del Mercosur y porque entró en el Mercosur como si fuera la Unión Europea se pueda hacer. No, ¿por qué? Porque existe el doble gravamen arancelario. Entonces, lo que viabiliza el Uruguay logístico, el Uruguay como prestador de servicios logísticos, es la normativa interna de Uruguay, que tiene un vínculo con la normativa del Mercosur, porque, por ejemplo, el nuevo Carú se hizo a instancias de los compromisos asumidos en el Mercosur. No es que andamos orejanos por la vida y tipo, no es así. Pero en definitiva, si desde Uruguay se hace el servicio logístico de la carga para la carga que entra y se baja al Montevideo y que luego se manda al sur de Brasil por camión o a Paraguay o a Argentina, se hace porque nosotros tenemos un marco normativo que lo permite, pero es un marco normativo de Uruguay, no del Mercosur. La ley de Puerto Libre de Uruguay, la ley de Puerto Libre que se aplica en el Aeropuerto Internacional de Carrasco de Uruguay, la ley de zonas francas de Uruguay y la ley que realiza los depósitos aduaneros particulares de Uruguay. O sea, el Mercosur como concepto nos permite tener un mercado, y ese mercado es un mercado para nuestros productos de exportación, pero no para el centro de distribución regional de los productos que vienen de otras partes del mundo que no son de Mercosur. ¿Por qué? Porque hay el doble gravamen arancelario. Entonces ahí es el marco normativo doméstico de Uruguay el que viabiliza el negocio. Pero también el Mercosur hoy en día permite algunas operaciones. Por ejemplo, uno puede venir con productos originarios de Mercosur, almacenarlos en una zona franca uruguaya y luego enviarlo a algún otro país del Mercosur, y dada la decisión 3315 del Mercosur, poder ingresar y que se le mantenga el arancel externo común, con la preferencia arancelaria del arancel externo común que traería porque ese producto era el Mercosur. Bueno, entonces en operaciones intra-Mercosur, sí, hoy en día, por ejemplo, uno puede venir con una carga a una zona franca, por ejemplo, y almacenarlo y luego enviarlo a un país del Mercosur y no le van a sacar la preferencia arancelaria, cosa que pasaba antes, ¿no? Que antes era increíble. Antes, si hubo un producto uruguayo que se amparaba en los acuerdos del Mercosur y por lo tanto tenía una excepción al arancel externo común y podía irse de Uruguay a San Pablo y cuando llegara a la frontera no tributar impuestos de nacionalización en Brasil o pagar arancel externo común porque era un producto amparado en el Mercosur. Si a un exportador uruguayo le ocurría mandarlo a una zona franca y después mandarlo a Brasil, cuando llegaba a la frontera, estoy diciendo antes de la decisión 3315, cuando llegaba a la frontera le decían, no, señor, esto producto no es del Mercosur, no, pero se produjo en Uruguay, aquí tengo cómo se produjo el producto, pero además no, estoy en una zona franca, y las zonas francas no son parte del Mercosur, así que pasó por una zona franca, por ejemplo, está fuera de lo que son las disposiciones y por lo tanto paga el impuesto. Bueno, eso hoy por suerte no es así. Desde que entró en vigor la decisión 3315 del Mercosur, eso hoy no es así, hoy puedo almacenarlo y distribuirlo. Pero repito, el Uruguay logístico como concepto, y aquí ese concepto del prestador de servicios logísticos para la entrada a la región, o sea, del mundo hacia la región, es por normativa nacional, es por la normativa que nos hemos dado a lo largo del tiempo, ¿no? Por allí tenemos un aporte de Lorena, si querés podés compartirlo en audio, Lorena, o si querés lo leo, como quieras. No, destacar el tema de la mejora en las rutas nacionales en este último periodo, que lo vemos, o sea, los que manejamos lo vemos, que eso repercute, ¿no?, en todo lo que es el transporte que se dirige hacia Paraguay, hacia Bolivia, ¿no?, a través de las rutas con camiones, ¿no? Muchas gracias por el aporte allí, Lorena, y a todos los que nos han enviado comentarios de aliento, de saludos. Emilio, tenés una hinchada ahí que ha enviado saludos ahí por las redes. Agradeciendo ya tu tiempo, Emilio, también el de tu equipo de comunicación que nos ha acompañado. Hemos conversado 90 minutos de temas bien variados, vinculado a tu carrera, conocer también un poquito más a ti, al instituto, a los actores que están conformando este ecosistema del sector logístico en Uruguay y a nivel mundial, este estado y perspectiva del sector. Te voy proponiendo, Emilio, algún mensaje final, algún elemento más que nos quieras compartir, sin antes saludar a todos aquellos que nos acompañaron en este vivo y también a los que están
disfrutando y repasando este material en diferido a través de los canales de la Cámara Alemana. Estamos en el primer taller del ciclo de LOG Expande, programa liderado por la Cámara Alemana de Comercio y el gobierno departamental de Canelones, con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo ANDE. Emilio, para el final voy contigo si querés realizar algún comentario, algún mensaje que nos quieras regalar. No, nada, agradecerles, ya a modo de cierre, agradecerles la oportunidad un poco comentar, bastante variado, ¿no? Como esta era una charla, yo intenté armar una presentación y en un momento dije, no, pues si es una charla no le puedo hacer una presentación. Y ahí quedé a lo que Sergio me quería preguntar. Entonces intenté repasar papelitos de aquí y de allá, pero me sacó cosas que no me lo hubiera imaginado nunca, Sergio. Así que buenísimo, porque me hiciste quemar los papelitos que tenía enfrente. Pero no, como mensaje final, nada, es decir lo que más o menos un poco dije. Y ahí capaz que una de las cosas que me había caído acá, que la miro acá, pero ya la he dicho tantas veces, ¿no? Es que la logística del presente y la logística del futuro, ¿no? Sin duda va a ser más tecnológica, sin duda va a ser más ecológica y va a estar más cerca del cliente. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de ver hacia dónde vamos, ¿no? Cuando decimos que la logística del futuro, pero también ya habla del presente, ¿no? Va a ser más tecnológica, bueno, es tecnología aplicada al negocio. Eso es algo que es de permanente cambio y de permanente ayornamiento a esas condiciones, ¿no? Y hoy hablaba yo un poco de tecnología aplicado, por ejemplo, al Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas hace que, por ejemplo, yo sepa dónde está el contenedor, pero ya puedo, incluso si tengo algún producto muy especial, saber cómo está el producto dentro del contenedor y en las condiciones que quiero que esté. Hoy por hoy, la inteligencia artificial aplicada a la logística te permite gestionar la seguridad o tener condiciones mejores para una mejor gestión de la seguridad en la operación de las cargas. A modo de ejemplo, ¿no? Entonces va a ser más tecnológica, seguro, y esto es simplemente el inicio, ¿no? O sea, ni me imagino lo que vendrá, pero sabemos que va a ser más tecnológica. Va a ser más ecológica porque hoy en día existe un mayor cuidado sobre lo que es el medio ambiente y la gestión de los recursos y la sostenibilidad, que lo hablamos hoy, en la operación. Preocuparse por las personas, preocuparse por el desarrollo y que el desarrollo llegue a las demás personas, que se generen las condiciones de mejores condiciones de vida, que no haya explotación de trabajo infantil. El concepto de sostenibilidad es mucho más allá de solo el medio ambiente, y el medio ambiente sin duda. Por eso los compromisos de las empresas grandes de ser carbono neutro a 2050, porque lo que quieren es que no se genere más emisión de gases que provocan efecto invernadero y terminan generando cambio climático, y más cercana al cliente, y ahí también es una oportunidad para nosotros, porque esas condiciones, esas reprogramaciones de rutas, esa gestión, está vinculada también a estar cerca del cliente. Claro. Entonces, eso es la logística del presente y la logística del futuro, y bueno, y el futuro después nos dirá cuál es la logística del futuro. Ya ahí no puedo hacer tanta futurología como para querer decir lo que va a venir después. Y ahí es donde llega el talento humano y la necesidad de formación de talento humano, ¿no? Talento humano que sea sumamente capaz de estar en un mundo tan cambiante como el que estamos, ¿no? Y ahí es que sea resiliente y que sea que vea el cambio permanente como una condición natural en la que tiene que desarrollar su actividad y su profesión a lo largo del tiempo, por el tiempo que tenga que hacerlo, ¿no? Bueno, por ahí estaría cerrando. Y agradeciéndoles a todos los que nos escucharon y mandaron saludos. Eso mismo, Emilio, muchas gracias. Con nosotros Emilio Rivero, inaugurando este ciclo de encuentros, de conversaciones. Nos vemos en la próxima y gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Nos vemos, chao.